hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva mañana, este nuevo despertar. Y roguemos al Señor que por medio de su palabra y de este mensaje seamos edificados, y para eso pues pedirle que nos ayude a que nuestro corazón esté muy atento, nuestra mente esté muy atenta y estemos completamente dispuestos para escuchar. Quiero pedirle que por favor me acompañe en sus Biblias a la carta a los Colosenses. Carta a la iglesia de Colosas, y vamos a ver el capítulo 3 y estaremos leyendo los versículos 1 al 17. Dice la palabra del Señor así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Padre eterno, Señor, hemos leído tu palabra, la cual es suficiente, Señor, para todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos exhorta, nos anima, nos corrige, Señor, trae consuelo a nuestras vidas, guía nuestro camino, Señor. Y todo esto es posible porque tu voluntad, Señor, lo ha determinado, gracias a que tu Espíritu ha venido a morar en nosotros por la fe que derramaste, Señor, en cada uno de nosotros al haber creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que damos gracias, Señor, porque ahora, Dios, tenemos la capacidad de poder ir a tu palabra, Señor, y encontrar esa edificación, esa exhortación, esa corrección, ese ánimo, Señor, para que podamos seguir adelante siendo representantes tuyos en la tierra, como era el propósito original al habernos creado, Dios. Por eso te rogamos, Señor, que en esta mañana tus palabras sean, Señor, llevadas a nuestros corazones y cumplan con ese propósito, Dios, para la gloria tuya.
Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Bien, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, es claro para todos, creo que incluso para no creyentes también, creyentes y no creyentes, que las cosas no marchan bien, ¿verdad? Vemos las noticias, vemos las situaciones en medio de nuestras familias, incluso al núcleo interno de nuestras familias, y uno empieza a ver que las cosas, falta algo, no están bien, hay guerras, hay conflictos, hay peleas, hay injusticias, constantemente se ve, diariamente se ve esto. Como decía, solamente ver las noticias, este fin de semana había revuelo por noticias en el país vecino y hay conflicto. Leer los periódicos también nos llevan a esto, entrar a las redes sociales, nos dejan ver este panorama constantemente. Conflictos entre naciones, conflictos entre partidos políticos, conflictos entre ideas espirituales diferentes, conflictos entre compañías que buscan un mismo fin y una es obstáculo para la otra, enfrentamientos que involucran a muchas personas directamente o indirectamente. Pero no es un asunto solamente macro, como lo decía. Cuando seguimos bajando a los círculos más pequeños sucede lo mismo, conflictos, por ejemplo, entre hinchas de equipos, conflictos entre las familias, conflictos entre los matrimonios, las parejas, entre hermanos, entre amigos, que incluso son llevados esos conflictos hasta la pérdida de la vida. Todas esas situaciones, hermanos, son el resultado, o mejor, son relaciones, porque a la final hay una relación allí, pero son relaciones incorrectas. Relaciones incorrectas. El ser humano en sí no tiene la capacidad de relacionarse correctamente. Nosotros no tenemos esa capacidad desde el momento de la caída. No nos relacionamos correctamente. Y se hace muy evidente por todos esos conflictos, por todas esas guerras, por todas las peleas. Pero incluso si no hay una situación marcada de injusticia o de conflicto, no podríamos pensar que la relación es perfecta. Las relaciones en sí no son correctas porque tenemos una necesidad, y es el tema del que hablaremos hoy. Para poder tener una relación correcta es necesario tener una correcta relación con Dios. Y es lo que hemos venido hablando estos temas en estos 4 domingos. Una correcta relación con el Señor, y de allí se desprenden las correctas relaciones interpersonales. No puede ser de otra manera. Así que el día de hoy estaremos hablando acerca de esto, y el título es: La relación con Cristo produce relaciones correctas. La relación con Cristo produce relaciones correctas. Lo primero que quiero que veamos es que fuimos creados para vivir en relaciones correctas. El Señor nos creó para que eso sucediera y en el mundo hubiese paz, no conflicto. Ese era el fin. La Biblia enseña que Dios creó al ser humano para vivir de forma relacional, no apartado, no individualizado. Creó al varón, y cuando Él crea al varón, Él dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Le haré a alguien con quien pueda caminar y tengan una relación. Y creó a la mujer. Cuando los crea a ambos y los pone juntos y determina los principios para esa relación, para que esa relación sea correcta, en ese momento Él dice que todo era bueno, y bueno en gran manera. Él determinó allí las relaciones, en este caso para la relación matrimonial, ¿verdad? Y solamente quiero mencionar aquí algunas que podemos ver allá en Génesis. Cuando nosotros nos acercamos a Génesis 2, vemos que es una relación heterosexual, vemos que es una relación exclusiva, vemos que es una relación prioritaria, vemos que es una relación de pacto, vemos que es una relación de unidad total, vemos que es una relación de transparencia, de deleite mutuo y de complementariedad. Esos son los principios que podemos observar allá en Génesis. Los da Dios. Así que Dios concibe al hombre para vivir en esas relaciones correctas, y eso es bueno en gran manera, lo dice Él.
Eso hace parte del propósito para el cual fuimos creados, hermanos. El relacionarnos hace parte del propósito y es ser imagen de Dios. Las relaciones correctas hablan de Dios. Las relaciones correctas muestran a Dios. Hablan de su soberanía, hablan de su sabiduría y hablan de su amor. Dios creó al hombre y a la mujer espiritual y socialmente iguales entre sí, pero con características diferentes para relacionarse y cumplir con ese propósito. Fueron encomendados para cuidarse entre ellos, para que se multiplicaran, para que fructificaran y para que cuidaran la tierra y la gobernaran. Todo esto bajo un modelo de relaciones correctas. Representando a Dios. Hermanos, un solo ser humano viviendo apartado, individualizado, no puede ser imagen de Dios. Porque Dios es una Trinidad. Son tres personas que se relacionan perfectamente. Así que donde hay sujeción, en esa relación, perdón, de la Trinidad hay sujeción, hay amor, hay armonía, hay paz, hay unidad, hay complementariedad. Por eso, hermanos, las relaciones, incluso hablan, aquí estoy haciendo énfasis en el matrimonio, pero cuando hablamos de iglesia es lo mismo. El Señor dio dones y habla de la iglesia como un cuerpo porque nos complementamos unos a los otros. Somos una unidad y debe haber ese comportamiento relacional, relaciones correctas, y de esa manera reflejamos quién es Dios. Bien, pero Dios creó a Adán y a Eva y no solo para relacionarse entre ellos, sino con Él. Y que esa relación correcta entre ellos y Dios produjera y de ahí se desprendiera una relación correcta entre ellos, una relación correcta con Dios, donde ellos estaban subordinados a Él y dependientes de Él, reconociendo su amor para con ellos. Ellos debían conocer a Dios como un Dios soberano, a quien debían someterse, a quien debían postrarse, ¿no es cierto? Pero también como un Dios que los ama. Hermanos, no podemos verlo solamente de una manera y hay peligro cuando hacemos énfasis en solo una de ellas. Creo que a veces en ese afán de mostrar a un Dios soberano, perdemos de vista lo otro y nos quedamos en un Dios simplemente al que nos postramos y que es correcto, pero perdemos de vista su amor y por eso las relaciones de nosotros terminan siendo incorrectas. Él procura, cuando vemos a ese Dios que ama, quiere decir que Él procura nuestro bien y eso quiere decir que Él conoce nuestras necesidades y las suple. Estar bien es que mis necesidades son cubiertas, necesidades reales. Fuimos creados entonces para que nuestro bienestar sea hallado en Dios, nuestras necesidades sean cubiertas plenamente en Él. Al conocerlo de una forma relacional, de esta manera ellos mantenían una buena relación entre ellos mismos. Sin embargo, el hombre y la mujer, ¿qué les pasó a ellos? Oyeron una voz distinta a la de Dios. Y eso nos pasa a nosotros exactamente hoy, igual, exactamente igual. Cuando decimos que oyeron una voz distinta, lo que estamos diciendo es que no solamente la escucharon, porque voces vamos a oír, el tema es que la creyeron y siguieron lo que esa voz les indicó. ¿Y qué les dijo esa voz? ¿Qué fue lo que ellos creyeron? Si vemos lo que allá en Génesis la serpiente les dijo a ellos, observamos que la intención fue llevarlos a que creyeran o apartaran sus ojos de Dios como soberano y como alguien que les ama. Dios no puede amarte. ¿Cómo es posible que Él te prohíba comer de ese árbol en el que tú encuentras tanto bien? ¿Cómo es posible que Dios te prohíba que vayas a ese árbol en el cual tú vas a encontrar llenura? Dios no te ama. No le dijo todo eso, pero obviamente a eso estaba llevándolos. Dios te prohibió que comieras de todos los árboles, pero en ese árbol ustedes van a encontrar cosas buenas. En ese árbol ustedes van a hallar su bienestar. Sin ese árbol ustedes no van a estar bien
y Dios se los está prohibiendo. Entonces Dios no los ama. Ya no vieron el asunto como un cuidado de Dios por ellos en amor, sino como una prohibición de Dios que evita mi bienestar. Pensemos en que vamos caminando por algún barrio que no conocemos y vamos atravesando una calle y alguien sale a una puerta y nos dice: no pasen de aquí, no sigan caminando hacia allá, de aquí para allá es muy peligroso, es mejor que ustedes se devuelvan. ¿Ustedes qué pensarían de esa persona? Me está cuidando, Señor, muchas gracias. O pensaríamos: ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué no quiere que yo pase allá? Me está prohibiendo ir. Cuando vemos las cosas de una manera diferente, lo que hacemos es no hacer caso e irnos hacia allá, porque no vemos el amor allí, no vemos el cuidado allí. Eso fue lo que le pasó a ellos. Ellos no vieron que Dios les estaba cuidando, sino que simplemente les estaba prohibiendo. Si Dios hace eso, entonces yo ya no quiero postrarme ante Él, porque ¿para qué escuchar la voz de alguien que no quiere que yo esté bien? Ahora yo voy a escuchar mi propia voz. Ya no lo reconozco como soberano. Ahora yo tomaré mis decisiones. Ahora yo soy mi Dios. Yo me gobierno y yo debo buscar mi propio bienestar. Se pierde la sujeción y se perdió la dependencia. Ahora yo me sujeto a lo que yo decido y busco mi bien en las cosas que yo creo que lo voy a hallar. Dependo de esas cosas, ya no dependo de Dios. Perdí sujeción y perdí la dependencia. Se rompió la relación correcta. Reemplazaron a Dios por sí mismos como soberano y reemplazaron a Dios por el árbol para hallar bienestar. Ya Dios no los ama, yo me amo a mí mismo y yo debo buscar mi bienestar por mí mismo. Una elección que los separó de Dios y los separó a ellos, entre ellos dos. Hermanos, toda relación que tenga conflicto tiene este problema. Y no es el problema de uno, normalmente es el problema de ambos. Que estamos viendo algo en lo cual me puedo llenar y no es Dios. Por eso se genera el conflicto. Reemplazaron a Dios por sí mismo como soberano nuevamente y reemplazaron a Dios por ese árbol en el cual ellos hallarían bienestar. Una elección que los separa. Ellos fueron retirados del jardín del Edén. Hubo consecuencias, porque siempre hay consecuencias por la ruptura de la relación con Dios. El hombre se hizo incapaz de caminar en correctas relaciones. Se hizo incapaz, hermanos, de caminar en correctas relaciones. Esto lo estaremos viendo toda esta mañana en esta predicación y espero que Dios nos ayude a tener claridad en esto. Las correctas relaciones necesitan una correcta relación con Dios. De allí se desprenden. No puede haber otra manera. ¿Qué pasó entre ellos? Lo podemos ver allá en Génesis 3, ver que una de las consecuencias de esa relación incorrecta es que ellos no reconocen su culpa. ¿Qué empezamos a hacer inmediatamente cuando la relación no es correcta? ¿No empezamos a echarle la culpa al otro? Al Dios preguntar qué pasó, cada uno empezó a culpar al otro. El hombre culpó a la mujer, la esposa, ella culpó a la serpiente, pero ninguno tomó como suya la falta. Mi decisión, fue mi decisión. La mujer no decidió por Adán, ni la serpiente decidió por Eva, cada uno decidió por sí mismo. Yo no te pedí esta mujer, le dijo Dios a Adán, a Dios prácticamente. Tú me la quisiste dar. Prácticamente también le dijo: la culpa es suya. Yo estaba bien solo. Ella fue la que me dio de comer. La mujer le echa la culpa a la serpiente, pero ninguno dijo: sí, Dios, te fallé. No escuché tu voz y escuché la otra voz que no debía haber escuchado y seguí una indicación que no debía haber seguido. Vi mi llenura en algo diferente que no eras tú. Hermano, alguien que constantemente se justifica y no acepta su culpa no conoce a Dios. ¿A qué voy? Nosotros obviamente lo hacemos, hermanos. Yo no estoy diciendo que yo no lo haga,
Pero lo que estoy diciendo es que ese es su camino, eso es su práctica, todo el tiempo se está justificando. Por una creencia errada, sus ojos han sido apartados de Dios. Adán y Eva conocían a Dios, caminaron con Él en el Edén, ¿no es cierto? Pero por una creencia errada, sus ojos son vendados en ese momento y ellos son apartados de Él, pierden de vista a Dios y entonces echan la culpa. Para no dejarlo como que, mejor dicho, siempre que yo le echo la culpa a los otros, entonces es porque no conozco a Dios. Caemos en eso, hermanos, y es porque a veces nuestros ojos son cegados por ese engaño, aunque conozcamos a Dios. Pero una persona que normalmente está en ese comportamiento constante de justificarse, yo dudaría de verdad de su conocimiento del Señor. Entre esposos, entre hermanos de la iglesia, pasa mucho. Adán pudo escoger y Eva pudo escoger, ellos pudieron escoger, pero respondieron desde lo que creyeron. Dios no nos ama, necesito yo mismo decidir mi camino para buscar mi bien. Es el pecado de cada uno. Hermanos, hay circunstancias que suceden alrededor nuestro, pero la elección de cómo respondo a las circunstancias es mía. ¿Cómo respondió Jesús al pecado de su esposa? Con santidad. Y a eso es a lo que somos llamados. De esa manera responde Cristo ante el pecado de su esposa. Él buscó santificarla. Vamos a verlo más adelante, pero 1 Corintios 13, una de las cosas que dice es que el amor no busca lo suyo. Hermanos, cuando yo no quiero que mi esposa me sea infiel, yo estoy buscando lo mío. Porque yo lo que estoy buscando es, yo no quiero que me sea infiel. Estoy apuntando hacia mí. No estoy pensando es en la santidad de ella, sino en que yo no sea afectado. Estoy buscando lo mío. ¿Sí me explico? Ahora, entonces, en medio de esta situación, ellos tienen esas consecuencias desde lo que creyeron. Ahora ellos necesitan entonces decidir su propio camino y es el pecado de cada uno. Ahora cada uno busca que el otro haga lo que él quiere, porque ¿qué le dice el Señor a Adán y a Eva cuando ellos pecaron? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Parte de lo que el Señor les dijo que ahora iba a suceder. Le dijo a ella, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué les está diciendo con esto? ¿Cuál es esa consecuencia? Es de lo mismo que habla Santiago 4:1. ¿Qué dice Santiago 4:1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué se están echando la culpa? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Los conflictos de los cuales hablamos al principio en la introducción, esas guerras, esas peleas, ¿vienen de qué? De haber perdido de vista a Dios, de no reconocer su amor, de no reconocer su soberanía. Entonces, ahora yo soy mi Dios, yo busco mi provisión de bienestar. ¿En dónde? En el mundo. Y lo que busco es que el otro se alinee conmigo para yo poder alcanzar mi bienestar. Entonces quiero enseñorearme de él, quiero decirle qué es lo que tiene que hacer, porque lo que yo busco es que se alinee con mi deseo, con mi pasión desordenada, como dice Santiago. Pero el otro tiene su pasión también y quiere que la otra persona se alinee. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Conflicto. Conflicto. Se pierde de vista a Dios. La llenura ya no está en Él. Necesito llenarme de otras cosas y quiero que la otra persona se alinee conmigo para poderme llenar también y que ella sea un vehículo o él sea un vehículo para mi llenura. Esos son esas pasiones, hermanos. Cosas en las que yo ahora creo que soy lleno. Cosas que yo veo ahora y busco para sentirme satisfecho. Si yo creo que en la riqueza está mi bienestar, pues eso es una pasión para mí y la andaré buscando. Y quiero que los otros se alineen conmigo para yo poder alcanzar. Si no se alinean, se vuelven un obstáculo, el cual tengo que quitar. Eso es lo que creo, la riqueza es mi bienestar.
y eso maneja mis emociones y maneja mi voluntad, es lo que me lleva a decidir. O sea, todo mi corazón está implicado allí, lo que creo, lo que siento y lo que decido. ¿Qué termina volviéndose esa pasión para mí? Es aquello que me pastorea y que me dice a dónde debo dirigirme y qué debo hacer. ¿Recuerdan en Apocalipsis 7 que el Señor dijo que ya no iba a haber más lágrimas? ¿Y cuál era la razón de que no iban a haber más lágrimas y no más necesidades insatisfechas? Porque Él nos iba a pastorear. O sea, nuestro corazón, que es nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestro pensamiento iba a ser dirigido por Él, no por mi pasión desordenada. Pues como dije, la pasión del otro es diferente. ¿Y qué es lo que yo busco cuando debo caminar con el otro? Que mi pasión sea su pasión. Busco que el otro sirva para que yo alcance mi pasión, mi deseo, mi tesoro. Lo quiero volver siervo de mis deseos. Cuando el Señor vino fue a servirnos. Por eso dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Conflicto. Ambos quieren decirle al otro qué es lo que hay que hacer. Hermanos, pero hay que tener cuidado con esto. Como esposos fuimos puestos como cabeza en nuestros hogares para guiar a nuestra familia. Si el esposo está buscando que la esposa y los hijos vayan y busquen de Dios, él no está buscando que sigan sus deseos, él está buscando que se siga la voluntad de Dios. Ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no puedo pensar solamente que entonces él está persiguiendo sus pasiones y sus deseos. Debería la esposa y los hijos también tener ese discernimiento y ver que él está guiando su familia y alinearse con ese deseo. Entonces, pero cuando son mis pasiones desordenadas, lo que yo quiero es hacerlos siervos de mis deseos, centrados en nosotros, porque perdí de vista a Dios, ahora el Dios soy yo mismo, yo soy el centro de mi vida y las relaciones horizontales se han vuelto relaciones incorrectas porque la relación vertical se dañó. Si revisamos entonces Colosenses 3, el que acabamos de leer, él dice allá que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que debemos buscar, no las pasiones y las cosas que el mundo ofrece como tesoros en los cuales voy a ser lleno. Debo buscarlo de arriba. Versículo 5 dice que debemos hacer morir lo terrenal entonces en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo eso, no solo la avaricia, todo eso es idolatría. Todo eso que está mencionando ahí es idolatría. ¿El ídolo quién es? Soy yo. Los malos deseos, las pasiones desordenadas, las impurezas, la fornicación, todo eso habla de que yo reemplacé a Dios por algo. Porque el ídolo soy yo. Todas ellas hablan de lo que busco para satisfacerme, habla de mis tesoros, habla de cómo la Biblia llama a esa inclinación a buscar cosas creyendo encontrar lo que solamente puedo hallar en Dios. La Biblia llama a eso fornicación. La Biblia llama a eso impureza, la Biblia llama a eso pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso es lo que está mostrando allí estos versículos, ese versículo 5. En el versículo 8 dice que dejemos también estas cosas. ¿Qué dice allá? Ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Hermanos, esto ya son acciones, ya no son cosas internas, ya no son simplemente malos deseos, impureza, ya no son solamente pasiones desordenadas, son acciones externas como respuesta a ¿qué? ¿Qué pasa cuando a alguien le quieren tocar su tesoro, el que tanto anhela? ¿No reacciona con ira? ¿No reacciona con enojo? ¿No reacciona con molestia, con malicia? ¿Incluso no busca mentir para poder proteger su tesoro? No sé si me estoy explicando. Si mi tesoro es, nuevamente quiero dar el ejemplo, si mi tesoro es en donde yo hallo satisfacción es buscar la riqueza y alguien se interpone
en ese objetivo, ¿cuál es mi reacción? Ira, enojo. Hermanos, cuando reaccionamos de esa manera, normalmente es porque nuestro tesoro está siendo tocado y me molesta. Todas esas cosas son las reacciones que tenemos frente al otro cuando alguien quiere estorbarme en conseguir mis deseos pecaminosos. El otro se vuelve un obstáculo que debo quitar. Por eso me enojo, le insulto, le agredo, le miento con tal de sacarlo del camino y yo pueda seguir adelante. El que más duro hable y el que más duro grite, ese va a ser el que se impone y el otro va a tener que ceder, y entonces yo continúo con mi camino hacia mi deseo. Si lo podemos ver, hermanos, no sé si no les pasa a ustedes, a mí me pasa. Tristemente nos pasa esto. Buscamos reemplazar a Dios, tener una relación equivocada con Dios, y eso me lleva a que mis relaciones terrenales se vean afectadas, porque reemplacé a Dios y ahora eso hace que yo reaccione de manera equivocada frente a mi prójimo. Al contrario, tener una correcta relación con Dios me lleva a que mis relaciones sean correctas. Ya no me sirvo del otro para alcanzar mi tesoro, porque mi tesoro es Cristo, la gloria de Él, y lo que busco es servirle al otro para que Él glorifique a mi Señor, santificarlo, ayudarle en su camino de santidad. Me vuelvo servidor del otro en su camino de santidad. No lo quiero hacer siervo de mí. Dios conecta, hermanos, las dos relaciones todo el tiempo. En Génesis 12, del 1 al 3, allá Dios bendijo a Abraham y le dijo: te bendeciré. Pero además le dijo: y serás de bendición. Y se hizo un pacto similar con Isaac, Génesis 26, con Jacob, Génesis 28. Una buena relación entre nosotros, o mejor, una buena relación con el Señor, reconociendo ese regalo de Él, reconociendo esa bendición de Él, me debe llevar a que yo sea ahora de bendición para el otro. Debe conducir a una buena relación entre nosotros. El Señor prácticamente lo que le dijo a Abraham es una buena relación entre nosotros. Un regalo que yo te voy a dar, mi gracia que yo te voy a dar, debe llevar y conducir a que ahora tú tengas una buena relación con los demás, seas de bendición para ellos. ¿Sí lo podemos ver? Te bendeciré y serás de bendición. ¿Cómo nos bendijo a nosotros el Señor? ¿No nos bendijo con permitirnos estar aquí y empezar una relación con Él por medio de Cristo? ¿No nos bendice día a día llevándonos en un proceso de santificación? Pues Él dijo: te bendigo para que seas de bendición. En Isaías 43, que lo hemos leído, creo que no sé si 2 o 3 veces ya en estos domingos, Él dice allá que fuimos creados, formados y redimidos, recibimos bendición. Él nos dio la vida. Él nos dio lo que tenemos, Él nos da la redención, nos redime para que seamos ahora de bendición para otros. Él dice allá: los he creado, los he formado, los he redimido para que sean mis testigos. Las correctas relaciones son un medio por excelencia para ser testigos de que Dios es Dios. Cuando yo me relaciono correctamente con el otro, le estoy mostrando a Cristo. Cuando yo actúo en amor, le estoy mostrando a Cristo. ¿Recuerdan qué dijimos hace 8 días? Una forma de experimentar la relación con el Señor y conocerlo realmente es ponerme en sus zapatos, entre comillas. Yo no puedo ser Cristo, yo no tengo esa capacidad. Estamos siendo llevados a ser más como Cristo, pero hermanos, ya hemos ido avanzando, conocemos del Evangelio. Varios de nosotros llevamos varios años en el cristianismo. Es ponernos en los zapatos de Él, amar como Él amó, y eso tiene 2 consecuencias. Uno, yo lo estoy experimentando a Él cuando vivo como Él vivió, pero además el otro está viendo a Cristo en mí. Soy de bendición para la otra persona. Así que las correctas relaciones son un medio por excelencia para ser testigos de que Dios es Dios, como Él dice allá, de que Él es soberano y de que Él es un Dios que procura nuestro bien, o sea que nos ama. Tanto así
que el Padre envió a su Hijo en sacrificio para restaurar la relación del hombre con Dios y de esa manera Él pudiera ser conocido en la tierra. Dios no nos pide, hermanos, a nosotros que no seamos felices ni que no nos amemos a nosotros. Él no dice que no nos amemos. Dios nos pide que hallemos la felicidad en Él y eso es amarnos realmente. Cuando yo persigo mis tesoros, eso no es amarme. Creo que me amo, ese es el engaño, pero eso es destruirme. La felicidad la hallamos en Él. Él no dice que no seamos felices, Él lo que dice es que hallemos la felicidad en Él. Él es un tesoro de valor incalculable, hermanos, que ahora nosotros podemos ver por el Espíritu Santo y por su palabra. El plan de redentor de Dios es restaurar a los seres humanos a una nueva relación con Dios y con los demás. Pero entonces, ¿cómo se dan esas relaciones correctas? ¿Cómo debe un cristiano poner de su parte, esforzarse, una persona que vive bajo el reino de Dios para tratar a los demás como Él nos trata a nosotros? Pues hermanos, lo he mencionado en estas prédicas de estos temas y el amor, ese es el segundo punto para hoy, el amor es el ADN de las relaciones correctas. El amor es el ADN de las relaciones correctas y obviamente es entendiendo bien qué es amor. Eso lo vemos en Cristo perfectamente. Él no está amándonos, dejándonos ir tras nuestros caprichos, sino que nos ama precisamente alejándonos de esos malos deseos y buscando nuestra santidad. Hermanos, Dios estableció los principios para las correctas relaciones y lo hace también para la relación de su pueblo con Él y entre ellos. Y Él le dio al pueblo de Israel la ley, ¿verdad? Y esa ley no es solo para el pueblo de Israel, sino que es también para nosotros. El asunto es que no se trata solo de seguir esos textos, como hemos hablado, es mucho más que eso. Es amar, y Cristo dio la explicación de la ley allá en el Sermón del Monte, como ya dijimos. Pero también en Marcos 12, del 28 al 34, si ustedes lo quieren revisar, o Mateo 22, del 34 al 40, Jesús manifiesta cuál es la base de las relaciones correctas. Relacionarme de la manera correcta tiene que ver con dos mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo lo que nosotros somos, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. En esa respuesta Jesús conecta el amor a Dios que fue expresado en Deuteronomio 6, ¿no es cierto? Esa oración que hacían los judíos constantemente, una oración que ellos habían devotamente hecho diariamente durante siglos, y Él lo conecta a un mandamiento sobre el amor al prójimo que fue dado allá en Levítico también. No es un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo que Él da es que ese amor al prójimo sea como Él nos amó a nosotros. Eso es lo nuevo. Pero el mandamiento ya existía. Los creyentes estamos llamados a amar a Dios, dimensión vertical, y amar o a mostrar ese amor a Dios en la forma como amamos a nuestro prójimo, que es la dimensión horizontal. Hermanos, el amor resume y cumple toda la ley, así como las enseñanzas de los profetas. Muchas partes de la Escritura lo dicen. Mateo 5, 17 al 20. Gálatas 6, 2, lo leímos hace 8 días, llevar las cargas los unos de los otros, y en eso cumplen la ley. Romanos 13, del 8 al 10 también dice que el amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Gálatas 5, 13 al 14, Santiago 2, 8, todos esos versículos dicen exactamente lo mismo. Si usted ama a su prójimo, usted está cumpliendo la ley. ¿Quiere ser una persona que cumple la ley? Ame a su prójimo. El principio que da forma a las relaciones correctas es el amor abnegado, ese amor ágape. Siempre existe la duda entonces de cómo saber si las relaciones son correctas. Y Pablo resumió las características del amor abnegado en una carta a la iglesia de Corinto. Hermanos, la iglesia de Corinto, cuando uno lee las cartas, la iglesia de Corinto era el modelo de iglesia, o era la iglesia con más problemas. Pareciera que era la iglesia con más problemas, ¿verdad?
¿Y cuál era la razón? El Señor muestra, Pablo muestra, inspirado por el Espíritu Santo, todos esos problemas en los primeros capítulos. Y concluye en el capítulo 13 hablándoles de qué. Ustedes no aman. Eso es lo que él les dice. Hermanos, a veces decimos, bueno, pero es que aquí se está diciendo, que si hacemos esto entonces somos legalistas, que si hacemos esto somos religiosos, que si hacemos esto solamente tenemos conocimiento. ¿Qué les dijo Pablo a los de Corinto? Les dijo, ustedes procuran una cantidad de dones, quieren esto y quieren lo otro, y eso está bien, pero si no tienen amor no hay nada. Eso fue lo que les dijo Pablo. Yo no sé si los de Corinto salieron molestos por eso. Me imagino que sí, al principio esas palabras molestan, pero seguramente el Señor los llevó a pensar que era por amor que se estaba haciendo esa observación. Allá en Primera de Corintios 13, del 1 al 3, habla de lo que hemos hablado. Puede tener dones, puedo saber mucho, puedo incluso enseñar a otros, puedo dar todos mis bienes, puedo entregar incluso mi vida, puedo cumplir todas las leyes, puedo leer, orar, asistir a la iglesia, pero si no tengo amor, dice Pablo, de nada sirve. Y del 4 al 8 dice que el que ama, sus relaciones deben ir tomando esta forma, hermanos. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Hermanos, fuimos bendecidos por el Señor para ser de bendición. A mí el Señor y a mis hermanos acá nos hizo el Señor hombres, varones, y seguramente nos dio esas características que tienen los hombres. Una de ellas principalmente es, por ejemplo, el tema de lo físico, la fuerza física. El Señor dio esa característica para que usted fuera de bendición a su esposa, no para que la usara contra ella. Hermanos, si vemos al Señor de esta manera, o mejor, creo que es animarlos a que lo veamos de esta manera. El Señor es un Dios de amor y es un Dios de ira. ¿Es así? Así es. El asunto es que su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su eternidad, todos sus atributos actúan para un creyente. ¿Desde dónde? Desde el amor. Actúan en amor hacia el creyente. Su omnisciencia actúa en amor para mostrarle qué hay en su corazón y ayudarlo en ese camino de santificación. Pero para un no creyente actúa la omnisciencia ¿desde dónde? Desde la ira. ¿Sí me explico? La misma característica actuando de una manera diferente. Hermanos, estas palabras son muy importantes porque de esto se trata el cristianismo. De esto se trata el cristianismo y por eso el cristianismo está como está. Porque no nos amamos, porque escuchamos un mensaje de estos y nos parece que de pronto no es lo que deberíamos escuchar, porque nos molesta, porque nos incomoda, porque pensamos que sí lo hacemos, pero no lo estamos haciendo, hermanos. Y por eso no somos modelo de Dios ni imagen de Dios ante el mundo. ¿Cómo entonces luce el amor? Hermano, cuando el pecado del otro me hace sufrir y tengo paciencia. ¿Acaso el pecado de nosotros no hizo sufrir al Señor? ¿Queremos saber cuánto no estamos amando? Bueno, acá nos dice cómo debe lucir el amor. Si mi relación no tiene este tipo de comportamiento, no estoy amando. Hermanos, seguramente hay momentos en los que el Señor nos permite en su gracia actuar de esta manera y amamos. Pero debemos estar vigilantes a esos momentos en los que no lo hacemos. ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Cuando el otro peca, normalmente es para que yo responda y vea qué es lo que hay en mi corazón, pero estamos pendientes del pecado del otro y no veo lo que hay en mi corazón y lo que sale de él en respuesta al pecado del otro. Si no estoy amando es porque tengo un tesoro en mi corazón que reemplazó a Cristo. La relación con Él está incompleta, necesita crecer y por eso no puedo amar.
Es claro que nosotros no hacemos todo esto, hermanos. Yo sé, yo no estoy diciendo que es que ahora ya creí y tengo que hacer esto a perfección. Estamos en un caminar, eso es completamente claro. Y recordemos la pregunta: ¿cómo debemos pensar que Dios mide nuestra espiritualidad, la llenura del Espíritu Santo? En el amor que tenemos, hermanos. Entre más llenura hay del Espíritu Santo en nosotros, eso se ve en la forma en que yo amo al otro. Ahí yo puedo ver que tanto estoy lleno del Espíritu Santo. Ahora, mi hermano Andrés me hacía la claridad: Dios no necesita medirnos, eso es claro, Dios no necesita medirnos. Él sabe que tanto estoy lleno del Espíritu Santo. Pero lo que estoy diciendo con esta frase es: si usted quiere medirse, tenga en cuenta lo que Dios mira. Dios mira es qué tanto ama a usted, de qué manera está amando. Para seguir en Colosenses, entonces vemos allí en el versículo 10 que debemos revestirnos entonces del nuevo. Ya nos dice que debemos dejar los malos deseos, esos tesoros en mi corazón que han reemplazado al Señor y que generan respuestas equivocadas como la ira y el enojo. Ahora debo revestirme del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 10 de Colosenses 3 dice que nos revistamos de ese hombre nuevo, ya no de Adán sino de Cristo. ¿Cómo nos revestimos del nuevo? Nos revestimos renovándonos hasta el conocimiento pleno de Él. ¿Y qué es conocer al Señor nuevamente? El versículo 11 para mí da claridad: donde no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que ¿qué? Cristo es el todo y en todos. ¿Cuál es el conocimiento pleno? El conocimiento pleno es cuando yo todo lo hago como Cristo lo hizo. Ese es el conocimiento pleno. Cuando yo me he hecho uno completamente con Cristo. Conocimiento en la Escritura es una relación íntima donde nos vamos fusionando uno con el otro. Eso es el matrimonio también. En el caminar cada vez nos vamos haciendo más uno, cuando la relación es correcta, obviamente. Hasta el conocimiento pleno, hermanos, es hacernos uno con el Señor, relacionarnos con Él. Conocimiento pleno, el conocimiento pleno de Cristo en la humanidad será cuando ¿qué? Cuando en todos nosotros todo lo que hay sea ¿qué? Cristo. Ese es el conocimiento pleno. En el versículo 12 dice que de esa manera nos vestimos como escogidos de Dios. Cuando Cristo está siendo formado en nosotros, me visto como escogido de Dios, me visto de santidad, me visto como amado. Hermanos, y estas dos cosas hablan de la relación con Dios. Vestidos de santidad es, vístanse como apartados para Él, en una relación ahora con Él, y vístanse como amados por Él. O sea, nuevamente ponga los ojos en Él y dése cuenta de que Dios lo ama. Siéntase amado por Él. Allí radica todo, hermanos. Cuando usted, hace 8 días yo le comentaba a mi hermano Andrei, cuando leí para la Santa Cena, yo creo que lo notaron, a mí se me quebró la voz, mis ojos se llenaron de lágrimas. Hermanos, no porque yo estuviera diciendo, esos judíos y esa gente que hablaba del Señor así, se me quebró mi voz porque yo dije, yo hago esto cuando peco contra aquel que estaba dando la vida por mí. Vistámonos como amados de Él. Hermanos, eso es lo que me hace sentirme amado. A pesar de que yo le soy infiel, a pesar de que yo soy así como soy con Él, Él está ahí. No me deja, no se retira, no me abandona. Ahí está, es paciente, sufre, no se envanece, no se jacta. Ahí está. Y sentirme así, hermanos, me va a llevar ahora a que pueda entonces seguir vistiéndome de lo que dice allá, de misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos y perdonándonos. ¿Eso habla de qué? Aquí nuevamente está mostrando las dos relaciones. Me he visto como santo, apartado para Dios en una relación con Él, como amado por Él, y ahora puedo entonces ser misericordioso, humilde, benigno, relación horizontal. ¿Lo vemos? Pero impresionante lo último, hermanos. Perdonándoos como Cristo los perdonó a ustedes, así también perdónense ustedes. En el gran mandamiento Jesús conectó esas dos dimensiones, vertical, horizontal, del amor, en el amor, de tal manera, hermanos, que para que cualquiera de las dos dimensiones sea correcta, ambas deben ser correctas. Si yo no amo a mi prójimo, eso muestra que mi relación con el Señor no es correcta, que aún necesita seguir creciendo. Jesús ilustró la importancia, hermanos, de esa conexión en su enseñanza, en esa oración modelo, en la que instruyó a los discípulos a orar. ¿Y qué dice al final? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El perdón tiene dimensión tanto terrenal, porque hay buena relación entre nosotros cuando hay perdón. Cuando no hay perdón, hermano, la relación no va a ser buena, porque yo todo el tiempo voy a estar recriminando. Todo el tiempo voy a estar señalando. No hay perdón. Y hay una buena, o también implica la dimensión celestial, porque es una buena relación con el Señor. Él me ha perdonado y yo lo reconozco. Llena mi ser. Él dice allá, porque si perdonáis a los demás cuando pecan contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás sus pecados, vuestro Padre no perdonará vuestros pecados. No quiero entrar a hacer claridad en este versículo. El Señor está diciendo lo que está diciendo. Si ustedes no perdonan, yo no los perdonaré. Hermanos, si a nosotros se nos fue perdonada una deuda impagable, perdonar una deuda pequeña es mostrar ese amor y reconocer que hemos sido amados por Él. Para perdonar, la base entonces es reconocer el gran perdón recibido por Dios, arrepentimiento y perdón. Ese es el inicio de las relaciones correctas. No hay otro inicio, arrepentimiento y perdón. En el versículo 14, Él dice que sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, y esto nos llama a una relación activa, no pasiva. Vestirnos de misericordia, ¿qué es? Que yo no le doy a la otra persona lo que se merece, ¿verdad? Vestirme de paciencia es también tener, esperar, llenarme de fuerza y no dar lo que la otra persona merece. Eso es pasivo, es quedarme quieto y no dar lo que la otra persona merece. Pero vestirme de amor es activo. Vestirme de amor es buscar el bien del otro, eso es amar. Si un hermano peca contra mí, ¿qué debo hacer? Lo busco y trato de ayudarle, o sea, soy misericordioso, soy benigno, soy humilde, soy manso, soy paciente, no actuar en su contra, en venganza, pero amo, y eso es actuar en favor de él, buscar su arrepentimiento, buscar que él conozca de Dios, que se acerque a Dios. No solo no pago como el otro mereciera, sino que actúo dando lo que el otro no merecía. Eso es amar. Es activo. Vistámonos como escogidos de Dios, santos, amados, para poder amar. Hermanos, la santidad y el amor deben ir juntos. Ser santo no significa simplemente evitar ciertas cosas pecaminosas o incluso no pensar en cosas pecaminosas. Ser santo significa una actitud última del corazón del hombre hacia ese Dios santo y amoroso, primero, y en segundo lugar, hacia nuestro prójimo, nuestro semejante. Hermanos, amar es buscar el mayor bien para el otro. Y el mayor bien siempre será salvación y santificación. Cuando hay amor, lo que me incomoda, lo que me molesta, lo que me enoja, es lo que el pecado hace en el otro. Cuando pensemos en los matrimonios, creo que es donde más se evidencia eso. A mí me gusta mucho trasladarlo al matrimonio, hermanos. Cuando su pareja peca, ¿usted se enoja por lo que el pecado le está haciendo a la otra persona? ¿Se enoja contra el enemigo que está tratando de destruir a su pareja? ¿O se enoja contra su pareja?
Esa pregunta me la hago a mí mismo también. Amar es buscar el mayor bien del otro, hermanos. Amar es buscar el mayor bien del otro, y el mayor bien del otro es que hay un enemigo allí que está seduciendo su corazón y que la persona está respondiendo pecaminosamente a esa seducción, y yo debo ayudarle. No empezar a decir de pronto, es que no me obedece, no se sujeta, no hace lo que le digo, no me respeta, no me tiene las cosas listas, no es aseado, deja todo el desorden. El problema ahí o el centro soy yo. El ídolo soy yo, y por esa razón lo que hago es enojarme contra el otro, irritarme contra el otro. Es el viejo hombre mostrando cuáles son sus deseos y manifestando esos hechos: ira, enojo. O sea, tengo un Dios que soy yo, tengo un tesoro, y el otro debe servir a mi Dios y debe ver mi tesoro como yo lo veo. Busco servirme de él, y eso hace que la relación se vuelva, dicen algunos, tóxica. Hermanos, el amor es el vínculo perfecto, el Señor lo dice, y yo no me cansaré de predicar acerca de esto. El amor es el vínculo perfecto. El amor de Cristo es el vínculo que nos une con Dios y con el prójimo perfectamente. Y cuando hay amor, hay paz y hay relaciones correctas. Por eso el llamado en los versículos 17 y 23, hermanos, quiero que lo leamos, por favor, en Colosenses 3. En el versículo 17, ¿qué dice? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Qué dice este versículo? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como si yo fuera Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Me escucharon? Pongamos atención a esto, por favor. Versículo 17 está diciendo que todo lo que yo haga, sea de hecho o de palabra, debo hacerlo en el nombre de Cristo, o sea, en representación de él, o sea, como si yo fuera Cristo. Versículo 23, ¿qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora ese versículo, ¿qué me dice? Que cuando yo estoy haciendo algo por el prójimo, debo hacerlo como si él fuera Cristo y no una persona cualquiera. Hacedlo como para el Señor. Hágalo como si la otra persona fuera. ¿Cómo atendería usted a Cristo? ¿Cómo se comportaría usted delante de Cristo y hacia Él? A mí eso, hermanos, eso nos hace, creo que nos hace ver cuánto fallamos, ¿no? Cuánto nos falta crecer. Versículos 17 al 23. Hacerlo como si fuéramos, 17 y 23. Hacerlo como si fuéramos Cristo, hacerlo como si el otro fuera Cristo. Todo es Cristo, hermanos. El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Versículos 18 al 22, por eso habla ya más adelante, que no lo leímos ahorita, y es que se pasa por alto, hermano, el aspecto significativo del amor desinteresado, el amor abnegado, y es que es una voluntad que cede al otro. Requiere sumisión voluntaria por el bien del otro. Por eso allá dice que se sometan en Efesios, que es la carta paralela a esta, y dice prácticamente las mismas palabras, que se someta uno al otro. ¿De qué está hablando, hermanos? La correcta relación, como ya lo he dejado claro, no busca servirse del otro, sino que lo ama y busca servirle al otro. Ya no se vive para sí, sino que vivimos ¿para quién? Para Cristo. Y vivir para Cristo es vivir para el bien del otro. Si yo procuro el bien del otro, que es su santidad, ¿quién va a ser glorificado? Cristo. Yo vivo entonces por eso para la otra persona ahora, viviendo para Cristo. Eso no quiere decir que yo no me amo a mí, nunca prohibí amarnos, pero es amarnos correctamente, en la medida y en la forma correcta, hermanos. Un amor bíblico por Dios y por los demás exige un sano amor por uno mismo. Yo no estoy hablando de psicología acá, pero el Señor no prohíbe que nos amemos, hermanos. Ese amor no es egoísta, no insiste en su propio camino.
Por eso la Escritura dice: sométanse los unos a los otros. Y eso de someterse se refiere a eso, hermanos, que el amor me debe llevar a vivir para el bien del otro sin descuidar mi bien, vivir para la correcta relación con Dios de la otra persona y la mía. Entonces empieza a hablar acerca de cada uno. ¿Cómo se somete? ¿Cómo ama la casada? ¿Cómo la casada tiene un buen comportamiento delante de Dios con su esposo? Estando sujeta a su marido como conviene en el Señor, dice allí. O sea, dejándose guiar. Y el esposo debe ser guiado por Cristo para poder guiar a su familia. Ahora, ¿cómo se somete un marido a su esposa? Amándola. Y amarla es vivir para la santificación de ella. ¿Cómo se somete entonces un hijo a un padre? Obedeciéndole, dejándose guiar. Niños, muchachos, jóvenes que viven con sus padres y están bajo su autoridad, la forma como ustedes aman a sus padres es sujetándose a la guianza de ellos. Ahora, ¿cómo se somete un padre a su hijo? ¿Haciéndole caso a todo lo que su hijo diga? No. ¿Cómo se somete un padre a su hijo? Guiándolo, no exasperándolo para que se desalienten, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Termino yo viviendo para el bien de mi hijo, porque mi relación con él es buscar que él sea edificado. ¿Lo estamos viendo, hermanos? ¿O ya nos perdimos? Veo algunos distraídos. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Sometiéndonos los unos a los otros. ¿Cómo nos sometemos entonces los hermanos en las iglesias? Llevando la carga los unos de los otros, soportándonos y perdonándonos, amándonos unos a otros. Pero para eso debemos caminar como comunidad, tratando al otro como si fuera Cristo y tratando al otro como si yo fuera Cristo. No viviendo para nosotros, procurando hacer que el otro también viva, no haciendo esto, procurando que el otro viva para mí, sino yo vivir para la santificación, el crecimiento de la otra persona. Hermanos, la importancia de la conexión entre el amor a Dios y al prójimo es evidente en la vida y en la enseñanza de Pablo, por ejemplo. Pablo era conocido como Saulo antes de su encuentro con Cristo, ¿verdad? Para Saulo el fariseo, para Saulo el religioso, para Saulo el legalista, el que tenía mucho conocimiento, no existía conexión entre las dos relaciones, mientras que para Pablo el cristiano estuvieron conectadas completamente. La diferencia es sobresaliente entre Saulo y Pablo en su relación personal con Jesucristo. Una relación en la que Jesús es el Salvador y Señor de él, y esa relación lleva a que él tenga un comportamiento diferente con el prójimo. Saulo trató a los gentiles y especialmente a los cristianos con un espíritu celoso, intolerante y conflictivo. Saulo. Pero él se veía a sí mismo sirviendo a Dios en medio de ese comportamiento. Él se veía sirviendo a Dios en medio de ese comportamiento. Como resultado de su experiencia en el camino a Damasco, Pablo, además de conocer a Dios por las Escrituras, porque ya conocía de Dios por las Escrituras y sabía muchas cosas de Dios por las Escrituras, ahora él conoció a Dios personalmente a través de una relación con Jesús. Lo pudo experimentar. Y el Espíritu Santo comenzó a corregir sus creencias erróneas. Su pasión fue reorientada hacia ayudar tanto a los judíos como a los gentiles a entrar en una relación correcta con Dios y entre ellos. Pablo constantemente les habla a los cristianos acerca de su relación con Dios, pero también entre ellos. Así que como cristiano, Pablo sabía que amar a los demás era amar a Jesús. Y se dio cuenta que como Saulo, perseguir al cristiano, no amar al prójimo, era perseguir a Jesús. Así que Pablo conecta, hermanos, y puede ver esa conexión y además la expresa en Primera de Tesalonicenses versículos 12 y 13. Él dice que el amor entre el uno por el otro y por todos los demás es ser hallado sin mancha y santo delante de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Amar al prójimo es ser hallado sin mancha delante de Dios.
Hermanos, la insana separación entre la santidad y caminar en amor ha generado y ha abierto la puerta a justificaciones bíblicas para numerosas persecuciones de algunos cristianos contra otros cristianos, incluso dentro de nuestras propias iglesias. Jesús, hermanos, para dar el ejemplo máximo de Él no tuvo lo mejor, Él no tuvo los mejores bienes materiales, Él no tuvo el mejor trato, ¿no es cierto? Él no fue tratado, como el gran, ¿no es cierto? Más bien era rechazado. No tuvo el mejor reconocimiento y etcétera. Podemos ver que Él no tuvo lo mejor de lo que los hombres buscamos aquí en la tierra. Pero aún así, su amor por su Padre le sostuvo para relacionarse correctamente con el prójimo, no viviendo para Él, sino para el prójimo por amor al Padre. Hermanos, necesitamos a Cristo para esto. Si fuera tan simple como solo obedecer normas, no necesitaríamos a Cristo. Si fuera tan simple como solo obedecer algunas leyes, no necesitaríamos a Cristo. Pero como no es solo obedecer normas, sino que debe ser verdadera obediencia, que de acuerdo a la exégesis de Cristo, la verdadera obediencia es amar. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos el conocimiento pleno de Él, o sea que Él empiece a crecer en mí, hacernos uno con Él, revestirnos de Él. Recordemos, hermanos, nuevamente lo que Dios le dijo a Abraham. El don que Él le estaba dando a él era la bendición a él, y le estaba demandando. Hay don, pero hay demanda. Te doy un regalo, pero te demando que tú seas de bendición para otros. ¿Hemos sido bendecidos en Cristo, hermanos? ¿Usted ha sido bendecido en Cristo? Pues la demanda que tiene Dios para usted es que usted sea de bendición para otros. La demanda es que seamos de bendición para otros, y eso significa amar y no vivir para buscar lo mío nada más. Personalmente, hermanos, a mí personalmente me encanta la primera carta de Juan, que habla constantemente de este tema. Pero él dice allá: amas a Dios, ama al prójimo. Si no, tú no amas a Dios. No puede estar desligado, hermanos. Ya casi terminamos. Andar en amor distingue al nuevo del viejo hombre. Consiste en compasión, humildad, sumisión, bondad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón. El don de la vida nueva en Cristo no debe separarse de la exigencia de vivir como Cristo vivió. Hermanos, andar en amor es el ingrediente indispensable de las correctas relaciones y conecta mi relación con Dios a la relación con el prójimo. Cuando se excluye caminar en amor de las relaciones interpersonales, estamos separando el amor a Dios del amor al prójimo, lo que resulta en relaciones equivocadas. El reino de Dios, que incluye el reinado de Dios todo el día y todos los días en los corazones y vidas de aquellos para quienes Jesús es Salvador y Señor, es el reino de las relaciones correctas. Cantábamos hace un momento que te alabo en el altar, creo que dice la canción. Te alabo en el altar y con el arpa, algo así, no la recuerdo. Ustedes saben que no tengo tan buena memoria. Pero lo que quiero mostrar es, hermanos, no solamente alabamos en el altar. El llamado es a que alabemos al Señor en todo lugar, y eso significa este tipo de relaciones. Este tipo de relaciones. En el gran mandamiento Jesús enseñó que las relaciones correctas consisten en la dimensión vertical que impacta nuestra relación horizontal, hermanos. En la crucifixión, el poder de Dios rasgó el velo del templo y destruyó la pared intermedia de separación en el templo. ¿Recuerdan que solamente unos podían entrar hasta un punto? Los judíos varones hasta un punto, las mujeres hasta otro, los gentiles hasta otro. Había una separación. El Señor rasgó todo esto en la crucifixión, en su muerte, quitando la barrera para que ya no tengamos relaciones de división, sino correctas relaciones entre Dios y nosotros, y entre nosotros como seres humanos. El milagro de la resurrección, que completó el plan redentor de Dios, hizo que las relaciones correctas fueran una posibilidad para todos y un imperativo para aquellos que conocen a Jesús como Salvador y como su Señor. Oremos a Dios.
Padre eterno, Señor, queremos, Señor, acercarnos en esta mañana humildemente, Dios, a pedirte que nos ayudes, Señor, porque es evidente que no tenemos relaciones correctas entre nosotros en muchos aspectos, Señor. Hay veces en que por tu gracia, Señor, se nos concede el podernos relacionar correctamente, pero otras veces, Señor, es nuestro pecado simplemente actuando y buscando que seamos llevados, Señor, a perseguir nuestros tesoros, nuestras pasiones, y que los otros sean también servidores nuestros para alcanzar nuestros objetivos y esos deseos desordenados. Ayúdanos, Señor, a verte a ti como nuestro mayor tesoro, un tesoro incalculable en valor, y de esa manera, Señor, sentirnos llenos en ti, y por esto, Señor, obrar en unas relaciones correctas con nuestro prójimo, buscando su santificación, buscando su buen caminar, Señor, y no simplemente buscando lo mío, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como nietos, como abuelos, como iglesia, Señor, que podamos vivir realmente en amor, conociéndote a ti cada vez más, Señor, y manifestándote a ti cada vez más, Padre. Señor, ruego que estas palabras, Señor, no sean vacías en nuestro corazón, sino que nos lleven, Señor, a una verdadera santificación. Que si alguna cosa, Señor, en alguno de mis hermanos no le pareció que fue dicha correctamente, que esto sea obviado, Señor, y no le impida ser edificado por tu palabra. Que seamos llevados, Señor, a un crecimiento espiritual y a esa llenura espiritual, la cual se ve expresada en nuestras relaciones correctas cuando amamos y nos amamos unos a otros. Que así sea para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.